buenos días. Shalom, shalom. Buenos días, buena semana para todos. Es una semana de muchas bendiciones. Se aproxima ya esta semana el día de Rosh Hashanah, el día en que todos somos juzgados, todas las almas del mundo. Y bueno, Besrat Hashem, que todo el estudio que llevamos también sirva de mérito para todas, para todo este juicio y que seamos juzgados para bien. Tengamos un año bueno y dulce, todos, con muchas buenas noticias y muchísimos buenos decretos de Besrat Hashem que ya viene este nuevo año. Bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar. Estamos aquí en la página 265. Como saben, quienes puedan abrir su cámara, le agradezco muchísimo. Así puedo sentir que no estoy solo. Entonces, bien, vamos a comenzar. Ya la semana pasada no pude dar clase, que estaba viajando. De hecho, fue una semana bastante agitada. Llegué prácticamente el viernes en la tarde aquí ya para recibir Shabbat. Y no quería dejar pasar este domingo, obviamente, porque como se vienen bastantes fiestas también, entonces ahí miramos qué tiempo nos podemos conectar. Ahí les estaré avisando. Pero bueno, acá venimos en el capítulo, en la página, perdón, 265 del libro, con un título bastante interesante. ¿Por qué existimos? Muchas veces tenemos la crisis existencial, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas nos preguntamos para qué estamos aquí. Hubo alguien también en Bogotá en esta semana que estuvo allá, me preguntaba precisamente que si cuál era su función pues en este mundo y a veces la respuesta más sencilla de lo que pensamos. Y este título, bueno, nos viene a aclarar un poquito ese tema. Empieza hablando de la parte un poco de la creación, ¿no? Entonces, el título es ¿Por qué existimos? Dice acá. Una vez que reconocemos a Dios como la realidad absoluta, debemos cuestionar la existencia humana. Y eso es lo que pasa siempre también. Miren que esto que acaba de decir aquí en dos líneas es lo que pasa con el no ágida. O sea, el no ágida muchas veces está en su vida. Bueno, antes de aceptar las 7 leyes, ya sabemos que toda la humanidad tiene la obligación de cumplir las 7 leyes, pero no todos son conscientes de esa obligación. Entonces hablamos de no ágida como la persona que ya aceptó esa conciencia, de persona que se hace consciente precisamente de que existe Dios y de que Dios le dispone unas leyes que debe cumplir. Entonces, antes de que la persona llegue a ese punto, muchas veces su vida tal vez no sea una mala persona, tal vez, pero, pero en su vida muy poco se cuestiona sobre qué debe corregir o qué debe manejar, o cómo debe manejar ciertas relaciones interpersonales o cómo debe actuar ante ciertas situaciones en la vida. Entonces, muchas veces actuamos por nuestra lógica y nuestra razón, pero esto que acaba de decir aquí al principio es precisamente lo que pasa en el proceso también del principio, digamos, del proceso de una persona de un justo de las naciones, cuando precisamente ya empieza a cuestionar todo. Puedo ir a este lugar, me invitaron a tal lugar, cómo puedo relacionarme con tal o cual persona del sexo opuesto, etcétera. Entonces ya empiezan preguntas. ¿Por qué esas preguntas? Porque ahora se desarrolló una conciencia de que Dios existe y no solamente eso, porque tal vez la gente creía que Dios existía, o sea, siempre, no, yo sé que Dios existe, pero ahora más allá de eso, o sea, se desarrolló una conciencia de lo que Dios demanda de las personas. Pues aquí dice eso en dos frases muy interesantes, resume ese proceso de comienzo del justo de las naciones. Dice aquí, la repito, una vez que reconocemos a Dios como la realidad absoluta, debemos cuestionar la existencia humana. Ahora sabemos que existimos, porque Dios nos lo dijo, pero también sabemos que no hay nada que diga que debemos existir. El universo de Dios difícilmente dejaría de existir si alguno de nosotros no hubiera nacido. Eso es interesante. Cada persona estamos aquí porque somos importantes y necesitamos cumplir nuestra función aquí. De hecho, la realidad absoluta de Dios no sería afectada en modo alguno si toda nuestra existencia no hubiera ocurrido nunca. Nuestra creación entonces es el modo de Dios de elegir que cada uno de nosotros exista y ninguno, como dice aquí, está aquí por accidente. Estamos aquí porque Dios quiere que existamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere que existamos? Entonces dice, continúa el texto, Dios creó el universo y la vida como lo conocemos para realizar su visión como divino arquitecto. Dios deseó tener una morada en los mundos inferiores,
creó la tierra, los recursos que descansan dentro de ella y los seres humanos que viven sobre ella. Es nuestro deber aprovechar estos recursos y refinar y perfeccionar el mundo material y al hacerlo y hacerlo una morada para Dios, este mundo material. Entonces, esto que acaba de decir aquí, muchas veces escuchamos de que cuando comemos o hacemos cosas, estamos elevando, de alguna manera, a veces decimos chispas y todas estas cosas, pero hay mucha diferencia en lo que ocurre en el proceso, digamos, de la vida judía, lo que es el judío y lo que existe en el Noahida, pero hay una realidad aquí muy básica que podemos entender para todos, y es que todo lo que utilizamos en este mundo material, al ser nosotros la cúspide de esta creación como ser humano, estamos precisamente, Hashem creó todo, como vemos en el orden de la creación, y al final, el último día de la creación, puso al hombre en la tierra. De hecho, también en Rosh Hashanah se celebra ese día precisamente como creación de la humanidad, porque fue el día en que Hashem creó al ser humano y lo puso en la tierra. Pero Rosh Hashanah también tiene esa connotación de alegría entonces por esa celebración, como quien dice el cumpleaños de la creación, pero también tiene una connotación como de temor, de juicio. ¿Por qué? Porque precisamente en ese mismo día que fue creado el hombre también unas horas después pecó y fue juzgado también. Entonces también es un día que tiene un temor también reverencial y una alegría también al mismo tiempo. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros fuimos puestos el último día de la creación, fuimos puestos en este mundo. Eso demuestra nuestra importancia. Hashem debía crear todo antes y puso al hombre como guardián y como cuidador de todas estas cosas que había creado antes. Por lo tanto, estamos en la cúspide. Como humanidad, estamos en la cúspide de toda la creación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros interactuamos, usamos cualquier cosa en este mundo, en esta materialidad? Todo esto que está en este mundo es inferior a nosotros, los vegetales, los animales, todo los minerales incluso también, todo esto es inferior a nosotros. Cuando el ser humano utiliza o, por ejemplo, se alimenta de animales o de vegetales, está elevando esta creación, elevándola al punto de ahora integrarse en un ser mucho más elevado, que es el ser humano. Entonces hablemos de una manera no mística, no como hablar de chispas o almas y esto, porque se complica todo el tema y es muy diferente muchas cosas allí. Pero desde el punto de vista general, el ser humano cuando se alimenta está elevando esos alimentos a su organismo, se integran ahora a su sangre y lleva a la sangre todos los nutrientes a todas las partes del cuerpo humano. Entonces, al hacer esto y también al usar cualquier otra cosa, incluso los minerales como la sal, todos los ingredientes que también lleva a veces los alimentos, todas estas cosas se están integrando en un ser superior que es el hombre. Perdón. Entonces, eso es lo que acaba de decir aquí. Dice, el proceso es nuestro deber aprovechar estos recursos para refinar y perfeccionar el mundo material y hacerlo una morada para Dios. Al hacerlo, entonces, estamos ayudando a que este mundo se convierta en una morada para Dios. Entonces, ¿cómo así, Rabin? Una persona simplemente por comer, beber y disfrutar de este mundo, entonces hace este mundo una morada para Dios. No, no solamente así. Necesita también tener una intención de servir a Dios. ¿Ves? Porque mucha gente come y bebe y disfruta la vida y lo que hacen es vivir sin una vida de desenfrenos y todo y no tienen ningún sentimiento o intención de servir a Dios. Entonces, esa es lo que realmente al poner esa intención es lo que ayuda a que nosotros empecemos a refinar y perfeccionar este mundo material y hacerlo una morada para Dios. Aquí podemos encontrar ya un objetivo de por qué existimos, hacer de este mundo una morada para Dios. Para nosotros, el pueblo judío siempre ha estado claro este punto. Siempre, de hecho, es uno de los objetivos y en muchos libros está escrito, tanto libros un poco más místicos como libros de Alajá, precisamente está escrito que esa es nuestra abodá, nuestro servicio como pueblo judío de hacer de este mundo una morada para Hashem y nosotros como judíos tenemos esa responsabilidad precisamente de con nuestros actos hacer que baje la presencia divina al mundo o alejar la presencia divina precisamente con actos de prontos negativos
o pecaminoso, como sucedió con el exilio que estamos viviendo, que se destruyó el templo. Y te ha dicho que también la Shejina, o sea, la presencia divina fue exiliada y está exiliada en esta Klipa Noga, porque este mundo es llamado como el Klipa Noga, que tiene luz y oscuridad. Entonces, este no es el, cuando hablamos de un exilio, no hablamos de una persona o de algo que no está donde debe estar, es por eso está exiliada, está en un lugar ajeno donde debe estar. Entonces la Shejina también está exiliada aquí en este punto, en este mundo, y nuestra función como pueblo judío siempre ha estado clara de que con nuestros misbot, con nuestros actos, con nuestra abodá, Hashem, siempre estamos buscando hacer de este mundo una morada para el Creador. Entonces, ¿cómo entra aquí las naciones? Pues las naciones Hashem es como un poco más flexible, entre comillas, porque obviamente las naciones, muchos no tienen esta conciencia. O sea, Hashem no exige con esa rigidez como a nosotros no se nos exige por el solo hecho de ser judío, ya tenemos un camino muy claro y una responsabilidad muy clara. Por las naciones se espera esto también, se espera que también ayuden del mundo, porque en el mundo no vive solamente el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel es el pueblo más pequeño que existe en la tierra, o sea, es menos numeroso. Muchas naciones son muy numerosas, grandes, etcétera. Nosotros somos, y siempre he dicho en la Torah, somos pocos. ¿Ya? Entonces, no puede ser que nosotros solamente podamos hacer de este mundo una morada para Hashem. También las naciones pueden ayudar y así fue, y está explicado en otros libros que habla de las naciones, que Hashem quería precisamente que Moshe escribiera la Torah en 70 tablas, en 70 idiomas, porque una cosa que se espera es que también las naciones se apeguen a la Torah dentro de lo que es su Torah, su misbot. Es algo que está ocurriendo ahorita y si todavía estamos en un comienzo, pero entonces las naciones cuando ya entran en esta conciencia de Dios, precisamente van a actuar perfeccionando este mundo material en su camino de Benei Noach, cuando precisamente comen, trabajan, ganan dinero, todo lo que demanda el mundo material lo hacen con una conciencia divina. ¿Qué significa eso, Rabino? Que debo estar todo el día pensando en Dios y recitando versículos de la Torá y entonces haciendo salmo y entonces en mi... No, no necesita eso. Se puede llegar al fanatismo con eso. O sea, se necesita es, si tengo, Hashem me bendice con dinero y yo puedo ayudar a una persona que necesita, eso es ser agradecido con Dios. Así como Hashem me da, yo también doy. O por ejemplo, ahorita que se vienen todos estos días, se viene Rosh Hashanah, se viene Yom Kippur, días en que estamos siendo juzgados todos y que es bueno salir, pagar lo que se debe o por lo menos llegar a acuerdos o por lo menos pedir perdón a las personas que se ofendieron, etcétera. Entonces, estos actos precisamente son también de servicio divino. Y hay una cosa muy interesante que dice el Tania, que lo habla del Benoní, del judío que de pronto no llega a ese nivel de sadik completo, que es un nivel muy alto. Hay una cosa muy interesante que trae el Tania acá y que yo creo que tiene algo que ver también, desde cierto, guardando las distancias con el Ben Noach, porque tiene que hablar con el tema de cualidades. ¿Cuál es el punto? Interesantísimo, cuando lo leí hace mucho tiempo me emocionó mucho y verdad que le da una luz y tranquilidad a uno al mismo tiempo. Y es que el Tania dice que también la lucha de nosotros con nuestros deseos pecaminosos o deseos de cosas prohibidas y cuando nos oponemos a esos deseos, eso también se llama servicio al Creador. Pues es interesante, porque uno pensaría que el servicio es algo, una persona santa, que nunca tiene un mal pensamiento, que nunca, pues sí, eso también es un servicio, pero es otro tipo de servicio a otro nivel. Pero también el hecho que nosotros estemos dudando o tengamos el deseo de hacer algo que sabemos que está mal y nos sobreponemos a eso, estamos sirviendo al Creador. O sea que una manera en que el Ben Noach también ayuda en este proceso, como decíamos, de perfeccionar el mundo, que no es llevarlo a un extremo fanático, sino es que cada cosa en lo que hacemos el día a día ayude precisamente a refinar el mundo o a elevar el mundo, pues en el mismo punto en que nosotros mismos nos vamos refinando y elevando, como cuando nosotros podemos resumirlo simplemente como cambiar hábitos. Cuando empezamos a cambiar malos hábitos, hábitos que de alguna manera nos afectan, de alguna manera de pronto
nos pasan factura en el tema de salud también. Entonces uno empieza y debe cambiar hábitos y eso genera también un cambio interno. Eso genera también una tranquilidad también en el alma, etcétera. No sé si les ha pasado, pero hay personas que se acercan, oye, no sé qué estás haciendo, pero te veo diferente, o actúas diferente, eres diferente, o sea, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, no sé. Algunos alumnos me han contado eso muchas veces. Entonces, ese es el punto de también Avodat Hashem, buscar ser mejores cada día y al mismo tiempo ayudamos a que el mundo a nuestro alrededor también sea mejor. ¿Ya? Esa es uno de las primeras respuestas de esta gran pregunta que dice aquí, ¿por qué existimos? ¿Ya? Ahora, esa es la pregunta general y eso lo sabemos. ¿Qué es la voluntad de Hashem? O a veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Hashem de mí? Pues la respuesta es que exija su voluntad. Es simple. Ah, pero bueno, ¿y cuál es su voluntad? Entonces, tienes que estudiar cuál es su voluntad. Tienes que estudiar las 7 leyes, tienes que estudiar libros como estos que te ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque en este mundo lo bueno y lo malo se mezclan y la mala inclinación pretende ser la buena. Se muestra a veces como cosas positivas. Entonces, este estudio y estos estudios que ustedes hacen también les ayuda a cumplir ese objetivo de cumplir la voluntad del Creador. Para cumplirla hay que saber cómo y hay que estudiar, hay que aprender y todo esto. Pirkei Avot, de otros libros que también ayudan, etcétera, o las mismas leyes específicas de cómo proceder ante tal o cual situación, como Ben Noach, etcétera. Eso, todo eso ayuda a ese mejoramiento. Dice aquí, eso de hacer este mundo una morada para Hashem, dice, este es el propósito de la vida humana. Para que podamos lograr este propósito, Dios creó este mundo inferior, entre comillas, o sea, nuestro mundo. Es un mundo en el que la realidad de Dios inicialmente está oscurecida, o sea, está oculta, donde vemos la realidad humana como primordial, o sea, si es lo que vemos, un mundo donde aparentemente no existe Dios, aparentemente todo es lo que hace el hombre, cosas buenas, cosas malas, etcétera. Entonces, este mundo parece ser la prioridad, la realidad humana, y parece estar Dios como una realidad secundaria o a veces una realidad inexistente para muchos. Entonces, pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué Dios quiso oscurecer su autoría? ¿Por qué? Porque para que el hombre exista realmente y haga elecciones en su vida, o sea, para propiciar el libre albedrío, la capacidad de elegir, más bien, se nos permite experimentarnos a nosotros mismos como una realidad independiente. Entonces, en este mundo, Hashem lo creó de una forma en que sentimos y tenemos una percepción de independencia. ¿Esto es malo? No, eso es lo que Hashem quiere, que nos sintamos independientes. ¿Ya? La independencia es positiva y esto, si Hashem lo quiere así, también es importante para un buen maestro que sus alumnos sean independientes o que sus hijos, los hijos que uno tiene también sean independientes. Pero sabemos que para llegar a esa independencia, primero se tiene que partir de una dependencia, porque los niños, cuando están pequeños, dependen de uno completamente, completamente. Entonces, uno tiene que aprovechar esa dependencia para crear valores y conocimientos y darle conocimiento también para que, ojalá, esperamos también que cuando esté grande, entonces en su independencia tome buenas decisiones. ¿Ya? Hay muchas personas, muchos de esos padres que me hablan y tienen problemas con sus hijos, ya están grandes, ya son adolescentes o adultos y es una realidad que de pronto este conocimiento no lo tuvieron en su momento. Hubieran podido hacer algo mejor y a veces se lamentan y dicen, bueno, yo hubiera querido saber esto antes. Ok, es cierto, pero cuando esa pregunta llega, siempre recordemos lo que dijo anteriormente aquí, nada es accidental. Es decir, todo llega en el momento perfecto, todo está dirigido por Hashem. Y si en este punto Hashem me ha permitido conocer todo este camino de, de las leyes de los justos por las naciones y conocer toda esta sabiduría de la Torah, una sabiduría espectacular, maravillosa, pues de pronto puedo hacer algo, pero es cierto que tampoco puedo lamentarme por lo que ya, de pronto, cosas que me equivoqué, de pronto por ignorancia, ¿no? Todo eso Hashem lo tiene en cuenta. Entonces, aquí
Hashem espera que nosotros sintamos una independencia. Ese es el objetivo. Y también, repito, un buen educador, un buen padre, espera que su hijo sea independiente. Espera, aspiramos a eso. Aspiramos a que sea, pero si yo aspiro a tener a mi hijo de alguna manera cerca y vigilar qué hace y preocuparme y no tener vida por tal o qué está haciendo y está afuera, no ha llegado, pues estás actuando mal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú mismo te estás quitando a veces tu paz y estás tú dependiendo de tu hijo, o sea, crear un lazo de dependencia y la dependencia no es sana. Nosotros tenemos que generar vínculos y un vínculo sano, como ya lo hemos estudiado también en mi libro, cuando hicimos el Sefirah Omer, un vínculo sano también respeta la individualidad de cada ser humano. Eso es un vínculo sano. Entonces, la dependencia no es buena y Hashem mismo nos lo demuestra con su creación. Él crea un mundo donde se oculta, se esconde y nosotros nos sentimos los únicos seres inteligentes del mundo. Algunos no creen en Dios, etcétera. Nos sentimos superpoderosos, etcétera. Todo eso es un extremo precisamente, pero Hashem quiere que también seamos independientes. Quiere que tomemos buenas decisiones. Él crea entonces un mundo donde crea una realidad donde nos percibimos nosotros mismos como una realidad independiente. Si no tuviéramos independencia, nuestra existencia sería insignificante. Seríamos como meros muñecos tirados por un hilo. Ya, eso pues ¿quién podría actuar libremente sintiéndose avasallado por la presencia de Hashem? O sea, de saber que estamos constantemente. Nosotros sabemos, tenemos esa conciencia por lo que estudiamos sobre él, que él todo lo ve, que él todo precisamente lo juzga en estos próximos días y cada día también, pero muchas veces tenemos que hacer ese esfuerzo de pensar cómo sirvo a Hashem en tal o cual situación. ¿Cómo puedo yo hacer algo bueno aquí en esta situación que me está sucediendo? ¿Cómo puedo yo servir a Hashem en unas vacaciones con mi familia? ¿Cómo puedo servir yo a Hashem si me voy al campo un día a relajarme un poco, desestresarme del trabajo? O sea, ahí estás sirviendo a Hashem como ahí cuando tú mismo tratas de descargar un poco las cosas, los afanes del día a día para ver también a veces la maravilla de la creación, el paisaje, o para ver la grandeza de Hashem en esas cosas, o para ver cómo Hashem te ha ayudado a pesar de todas las dificultades, todo lo que las cosas buenas que te ha bendecido. Así también bendice a Hashem. O sea, es como me voy un rato a descansar para venir con toda la batería para seguir esforzándome en lo que toca hacer en este mundo. Hay en este punto de esta independencia y de esto que Hashem nos genera para que podamos actuar. eh, Voy a leer un texto aquí, por un momento voy a leer otro texto del libro Dimensión Interna, que habla sobre este punto del libre albedrío, un texto cortico, que dice aquí, dice, tenemos aquí un caso especial de la paradoja de la creación en relación con el ser humano y el alma. El alma es nuestro vínculo directo con la espiritualidad y por lo tanto con el Creador, es nuestro ser verdadero, sin el cual no seríamos más que una cáscara vacía. En este sentido, el alma debe llenar completamente nuestro cuerpo y permear todo nuestro ser. Pero por otro lado, para poder actuar como seres independientes y libres, sin ser avasallados por la existencia de Dios, nuestra alma debe ser invisible y oculta. Mira que también con respecto al alma, mucha gente no cree en la existencia del alma. Pues también es algo parecido, como es algo oculto, invisible también el alma, precisamente mucha gente también lo desecha como algo real. Entonces también el alma debe ser invisible y oculta. Esta es la paradoja paralela del libre albedrío del hombre. Dice, podemos adquirir una mayor conciencia de esto si nos imaginamos estar constantemente en presencia de Dios. Escuchen, ese es el punto. Si nos imaginamos estar constantemente en presencia de Dios, de todo lo que hago. Si una persona va a comprar un supermercado y le dan dinero de más y se da cuenta y tiene presente que Dios, que Él está presente, como dice el Salmo, que estaré siempre frente a ti, entonces va a tener temor y va a devolver lo que no es suyo en cualquier otro momento. Si una persona se encuentra algo por la calle
y no tiene Simanim, es decir, no sabe de quién es, no tiene un teléfono, no sabe a quién contactar, y no es fácil saber a quién pertenece, pues obviamente le pertenece a la persona que se lo encontró. Pero si tiene Simanim, tiene un teléfono, pues tiene que hacer todo lo posible para devolver lo que se encontró. Entonces, es el hecho de estar pensando constantemente que estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo nos comportaríamos si Él se revelara a nosotros? ¿Cómo podríamos ser libres? O sea, nosotros tenemos que tener esta conciencia, pero Él no se puede revelar como nosotros pensaríamos porque no seríamos completamente libres. Si fuéramos siempre conscientes de la existencia del Creador, podríamos ir en contra de su voluntad. Dios quiso que asumiéramos plena responsabilidad de nuestros actos y también que recibiéramos todo el crédito para el bien que realizamos. Él quiso que las acciones humanas fueran producto del libre albedrío una vez de un resultado de coerción, eh, en vez de un resultado de coerción. Es diferente actuar por coerción, por estar presionado, y otra cosa por libre elección. Es por esta razón que el libre albedrío constituye uno de los ingredientes especiales de toda la creación. Eh, Dice aquí, pero también hay otra forma más profunda aún de entender el concepto del libre albedrío. Hemos dicho que el mayor bien que el Creador puede prodigar es Él mismo. Él es el bien mayor que existe. En tal caso, a propósito de la creación, sería proporcionar al ser humano la posibilidad de acercarse a Él. Ese es un texto del libro de mención interna para como apuntar un poquitico el tema de esta independencia con la que somos creados, una sensación de independencia, pero que nosotros debemos hacernos conscientes de su, de su realidad, de su existencia y de cómo actuar precisamente sabiendo que Él está viendo todo, pero es nuestra decisión hacer eso, no por una presión externa, sino porque nosotros aprendemos, estudiamos y sabemos que Él existe, entonces tiene directrices, mandamientos, entonces tenemos que actuar según eso y es nuestra decisión, al final de cuentas, seguir eso o no. Dice aquí, acá con respecto a eso, repito el párrafo anterior, dice que Dios creó esto para que nos persiguiéramos nosotros mismos como una realidad independiente, si no tuviéramos independencia, nuestra existencia sería insignificante, seríamos como meros muñecos tirados por un hilo. En lugar de eso, Dios creó un mundo agnóstico. Agnóstico significa como que no niega ni acepta tampoco la existencia de Dios o de dioses, o sea, pero hablemos de Dios, obviamente los dioses no son creaciones humanas, pero agnóstico es eso, es como un punto en el que no se niega ni se acepta la existencia de Dios. Entonces, en lugar de eso, Dios creó un mundo agnóstico donde su realidad no es visible. Oscureció su presencia de nosotros con tanta eficacia que realmente nos percibimos a nosotros mismos como la única realidad. Podemos comprender que Dios es la realidad, pero experimentamos la existencia de Dios como algo fuera de nosotros, como una realidad sobreimpuesta, mientras que en verdad es Dios quien es real y nuestra existencia está, entre comillas, del lado de afuera. Hay capas y capas de comprensión separando nuestra realidad sensorial de la realidad absoluta de la energía divina. Este es un juego que está jugando Dios de ocultarse de los ojos humanos. Por el contrario, en realidad es un don, una oportunidad para nosotros de acostumbrarnos al paisaje. Antes de que un niño pueda escribir, debe aprender el alfabeto. Y antes de que podamos comprender la brillante luz de la realidad de Dios, debemos dejar de que nuestros ojos se acostumbren a la luz que nos rodea. O sea, antes de comprender a Dios, en pocas palabras, también es importante comprender eh, la realidad de este mundo, lo que llamamos naturaleza. Eso es lo que también el Raman habla con el tema de cómo despertar un amor hacia Dios. Dice, a veces con la contemplación de las cosas de este mundo. Puede ser paisaje o como decía hace un momento, si por un momento nos detenemos, bueno, tener esos espacios en la mañana o antes de irnos a acostar, tener esos espacios para reflexionar, aunque sean unos minutos, acerca de todas las cosas buenas que ocurrieron hoy. ¿Ya? Y de las malas, de pronto
que percibimos con dolor alguna cosa, de pronto no reflexionar mucho en ellas, porque no, a veces no es bueno, pero por lo menos sí dar gracias. No entiendo, Hashem, por qué son estas cosas, pero sé que todo lo que viene de ti es bien. Entonces, y si son aquellas cosas en las que precisamente uno sabe su responsabilidad, pues entonces buscar la manera de corregir. Pero es bueno tomarse el tiempo de reflexionar en todas las cosas que tenemos, en todas las cosas que poseemos y dar gracias por eso, porque lastimosamente hay personas que no tienen o desearían tener lo que nosotros tenemos y que de pronto por ser naturaleza, es decir, por ser cotidiano, a veces lo damos por hecho. Y eso, en verdad, es bueno sacar esos tiempitos. Dice acá, mm, dice, pero si toda nuestra existencia se basa en el principio de que Dios está oscureciendo su presencia, o sea, ocultando su presencia, ¿cómo sabemos que realmente existimos a sus ojos? Eh, ¿Cómo sabemos que realmente estamos haciendo algo para perfeccionar nuestro mundo material? En la Torá, Dios nos dice que Él quiere que lo conozcamos, pero ¿cómo podemos conocer a un Dios que está totalmente por encima de nosotros, por encima de todos nuestros sentidos? ¿Y realmente le importa a Dios lo que nosotros hagamos? La respuesta a estas preguntas está en comprender el proceso misterioso y complejo por el que Dios creó la existencia humana. Dios, que es en sí mismo indefinible e indescriptible, eligió crear al hombre y ponerlo en un mundo físico que es a la vez definible y descriptible. También eligió manifestarse en este mundo a través de las leyes de la lógica que él creó, la ciencia, a través del asombroso plan de la naturaleza y de cada ser humano y a través de la divina providencia. Se nos permite experimentar estos divinos atributos para que podamos empezar a comprender a Dios y a tener una relación personal con Él. Pensemos en Abraham, escuche esto. Se nos permite experimentar estos atributos, o sea, todo esto que llamamos, llámese ciencia, naturaleza, etcétera, para comprender a Dios desde una relación personal con Él. Y acuérdense de Abraham. Abraham también empezó a preguntarse cosas y preguntaba si entonces tal cosa era Dios. Después decía, no, no puede ser Dios y así. O sea, contemplando la naturaleza empezó y llegó a un punto de comprender que había algo superior a todas estas cosas creadas. Había algo que creó todas estas cosas que precisamente vemos. Entonces aquí dice, después aprendemos a abstraerlo hasta comprender. O sea, primero partimos de experimentar estos atributos divinos, no solamente naturaleza, sino también, cuando digo naturaleza, de pronto pensamos en paisajes y todo eso. Me refiero también a cosas que ocurren en nuestra vida, situaciones. Hay situaciones que suceden a veces que la persona dice, esto es un milagro, o sea, no, 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 no había aparentemente una solución para esto y de pronto llegó una respuesta, alguien me llamó y me dijo tal cosa o me dio un dinero que de pronto necesitaba, lo que sea. Esto no es casualidad, no existen las casualidades, no existen los accidentes. Entonces, esto también es contemplación de esa naturaleza, entre comillas. Naturaleza, como decía, no solo imaginen solamente con paisajes y montañas, sino me refiero también a todas las cosas que ocurren en el mundo, porque también existen leyes, existen cosas por las que Hashem maneja este mundo y que él estableció para que el mundo también se condujera. Entonces, cuando a veces hay personas que a veces, digamos, viven experiencias milagrosas, o sea, solucionan sus problemas de pronto milagrosas, y, y de pronto, bueno, dice, oh, qué suerte tengo. Ya. Pero con el tiempo a veces hay personas que dicen, yo estoy por creer que hay algo superior. Ya. Hay algo, esto no es casualidad, porque un día pasó esto y después otro día pasó esto. Hay algo superior. Pronto dice que son los extraterrestres, todavía no ha llegado a la concepción de Dios, pero dice, hay un ser superior. Pero con el tiempo, precisamente, empieza a llegar a un punto en que, indagando y buscando, llega a un punto de la conciencia de Dios. Eso es lo que dice aquí, ese punto. Dice que primero se nos permite experimentar estos divinos atributos para que podamos empezar a comprender a Dios y a tener una relación personal con Él.
después aprendemos a abstraerlo para comprender en última instancia que Dios está inclusive más allá de cualquier cosa que podamos abstraer. A mí me pasó una situación, a mi esposa y a mí. Estábamos en Israel una vez y estábamos como recién llegados, o sea, tenemos unos pocos meses de estar allí, pues a veces un poco estrictos de dinero y todo, ¿no? Pero entonces, Baruch Hashem con lo necesario. Y sucedió que en un Shabbat, mi hija estaba pequeñita, ella le agarró la cola a un gato, hay muchos gatos callejeros en Israel, y él la mordió el gato. Y hay un problema de a veces, porque por estas zonas hay mucho tema de este virus de rabia. Entonces, el virus de la rabia, para los que de pronto no saben, es un virus que tarda muchos meses para mostrar síntomas, dependiendo de dónde fue la mordida, porque el virus empieza a viajar, si fue del pie, digamos, él empieza a viajar hasta el cerebro y puede tardar a veces 8 o 9 meses para llegar allá. Y cuando la persona muestra síntomas, ya no hay nada que hacer, ya que los síntomas son hidrofobia, etcétera. Pues ya cuando hay síntomas, ya prácticamente es mortal, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo peligroso, porque dura mucho tiempo a veces el virus. O si es una mordida cerca de, digamos, en el rostro o algo así, puede ser más rápido que muestra síntomas. Entonces yo me quedé preocupado y terminó Shabbat al domingo siguiente. Le dije a mi esposa, trae a la niña a Jerusalén. Yo estaba en Jerusalén, vamos a llevarla al hospital. Es bueno que le pongan esta vacuna contra la rabia, porque uno nunca sabe, mejor prevenir. Y, y bueno, fuimos allá y, y nos fueron a le pusieron la vacuna a la niña, eran tres dosis, una ese día, como unos días después la siguiente y así. Y bueno, listo, eran casi las 11 de la noche más o menos. A mí se me había descargado el celular porque estaba en Jerusalén todo el día y eso. Y mi esposa tenía un celular igual al mío, el mismo celular. En ese tiempo se le podía retirar la batería del celular. Hoy día no puede hacer uno de eso ya con los celulares, están ya muy, eso es muy difícil, ya es imposible prácticamente, a menos que pues sepas abrir un celular, etcétera, y despegar todo esto. Y, eh, y bueno, fuimos a pagar, nos dieron 400, ok. Mi esposa entendió 400 shekalim, ok, Baruch Hashem, tenemos 400 shekalim. Y fuimos a pagar y nos dicen, no, no, son $400. Wow, $400 por el hecho que en el momento estábamos haciendo papeleos y no teníamos todavía el tema de salud, de afiliación a salud como ciudadanos. Pues $400 eran en ese momento más o menos 1.200 shekels. Y nosotros teníamos en nuestro poder en ese momento 400 shekels, era lo único que nos acompañaba en ese momento. Ahí, ¿qué hace uno? Nos miramos las caras y ¿qué hacemos para pagar esto? Ya. Y entonces, ahí en ese momento, después ya hablando, charlando, mi esposa me dice que en ese momento pensó ella pedirse de acá ahí en el hospital. Eso no me lo dijo en ese momento. Pero yo dije, bueno, préstame tu batería de tu celular, que el mío se me descargó. Y yo pensé, dije, voy a llamar a alguien, voy a ver a quién llamo, a quién le pido un favor, no sé. Pero cuando yo puse la batería de ella en mi celular y encendí mi celular, había una persona que me estaba diciendo, Rabino, hice una venta de tal o cual cosa y quiero enviarle una seda acá. Y tenía en mi cuenta lo que faltaba para pagar la cuenta esta de las vacunas. Eso no es casualidad, eso es un milagro, o sea, eso es Hashem. Cuando yo vi eso, o sea, nosotros vimos mucho estas cosas en Israel, presenciamos muchas de estas cosas, milagros de Hashem, es todo lo que decimos, o sea, hay personas que pueden de pronto ver estas cosas y dicen, ok, wow, qué suerte tengo, El- pero no, uno piensa, wow, esto, o sea, ¿cómo Hashem puso en esa persona mandarme ese dinero justo en ese momento? O sea, eso lo hace Hashem, que como dice el Salmo, poteaje yadeaja umashpir lejoja razón. Abre tus manos y satisfácelo de todo ser vivo. De todo ser vivo, todo, hasta los animales, nada les falta. Hashem siempre les provee. Entonces viene él no tiene manos, obviamente, pero ¿cómo abre su mano a Hashem? Cuando pone en el corazón de una persona y esa persona abre su mano, porque eso no es casualidad. Cuando una persona tiene la sensación de voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, voy a darle de acá a fulanito, eso viene de Hashem. Eso Hashem mismo que pone y abre los corazones.
Y así vivimos muchas cosas en Israel. La verdad que eso es una experiencia muy, en el momento pues nos afligimos porque decimos qué hacemos, pero al mismo tiempo llegó la respuesta y ahí es donde vemos esa naturaleza, entre comillas. Vemos cómo suceden cosas aparentemente fortuitas así, pero no. Ahí empezamos a desarrollar una conciencia de que Dios está ahí, hay algo superior para aquel que de pronto no ha comprendido eso, pero para nosotros, evidentemente, dijimos, Nes Gadol, es un milagro de Hashem. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el libro. Lo que está diciendo es que a veces se nos permite, para las personas que no están de pronto conscientes de Dios en todo momento, se nos permite aquí experimentar estos divinos atributos para que podamos empezar a comprender a Dios y tener una relación personal con Él. Y después aprenderemos a abstraerlo hasta comprender en última instancia que Dios está inclusive más allá de cualquier cosa que podamos abstraer. Eso es, al principio vemos cosas, vamos analizando. Después yo empiezo a extraer cosas de esa situación, empiezo a comprender que esto no es casualidad, empiezo a comprender que hay un ser superior, empiezo a comprender que esto es un milagro, que existe Dios. Y después, en mi estudio y mi indagación y todo esto, al final llega un punto en que comprendo que Dios está más, más allá de cualquier cosa que yo pueda comprender. Es decir, va a llegarse a un punto, lo tenemos toda una vida y creo que no llegamos a ese punto, para entender que en verdad no podemos comprender a Dios. Pero hay una parte que se puede comprender. Pero por eso es que también la emuná tiene una parte que es irracional. Hay una parte racional, pero también la verdadera emuná es irracional. Es algo que no entiendo por qué, y ahí es donde está el tema a veces de los sufrimientos y las dificultades. No entiendo por qué, pero ahí está. Pero mi emuná es algo que Hashem envía. ¿Quién más lo va a enviar? ¿Quién dirige el mundo? Él. Eso es emuná. Entonces dice acá, si realmente existimos en la perspectiva de Dios y Dios tiene en cuenta que lo hacemos, no porque debamos existir o porque Dios deba tomarnos en cuenta, sino solo sino porque Él elige que sea así. De ahí que su cuidado de nosotros sea absoluto, no arbitrario y no negociable. El hecho de que Dios oscurezca, o sea, oculte su presencia de nosotros, de modo que sintamos que somos una existencia autónoma, no significa que existamos en la perspectiva, que no existamos en la perspectiva de Dios. El hecho de que Dios oculte su presencia no es una ausencia de luz, más bien es como una caja, entre comillas, que oculta nuestros ojos, lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de la caja es pura luz y energía de luz. Y aquí hay una nota solamente para decirlo aquí, como poner el ejemplo de caja y esto. La nota es que precisamente no debemos tomar estas cosas, estos antropomorfismos como literales, obviamente. Son cosas para poder tratar de entender un poco el concepto. Por nosotros mismos entonces no existimos, pues no hay nada más aparte de él. Pero con él, entre comillas, existimos. Lo que no es real es nuestra percepción de que nuestra existencia es todo lo que hay. Como la gente que dice, no hay nada más después de la muerte. Hay que disfrutar la vida, aprovecha la vida porque esto es lo único que hay. Eso es precisamente un error de nuestra percepción. El intelecto humano no alcanza para comprender cómo Dios puede ocultar su presencia mientras nos permite llevar una existencia independiente. Pero el misterio no limita nuestra relación con Dios, en realidad la acentúa, demostrando más aún que apartado está Dios de nuestra existencia, induciéndonos así a una mayor reverencia y anhelo de acercarnos a Él e integrar su realidad a nuestras vidas. Para unirnos con Dios debemos combinar ambas perspectivas, la de Dios y la nuestra, o sea, unir su voluntad con la mía. Es decir, Él, la Torah es su voluntad y yo como uno mi voluntad con la de Él, pues cuando sigo sus instrucciones, sus mandamientos. Debemos primero usar plenamente nuestras mentes y corazones para descubrir y comprender a Dios tanto como seamos capaces. Después debemos aceptar que la mente humana no lo es todo, que algunas cosas simplemente no pueden comprenderse con nuestra limitada percepción. Este reconocimiento, este reconocimiento nos permite relacionarnos
mejor con el misterio mismo de la existencia de Dios. Reconocemos la paradoja de que Dios está más allá de la realidad que conocemos, mientras que al mismo tiempo abarca la realidad, que Dios es capaz de crear tanto lo finito como lo infinito, lo físico y lo trascendente, porque Él está por encima de ambos. Vamos a terminar este título, igual ya nos falta aquí un poquito. Él no es definido ni indefinido. Al contemplar este misterio, nos elevamos a un plano enteramente nuevo. Sobre todo llegamos a relacionarnos con Dios en sus términos. Puesto que Dios quiere que nos unamos con Él, creó un proceso complejo y elegante por el que podemos hacerlo, empezando elaborando y haciendo preguntas. Después nos enfrentamos emocionalmente con nuestro dolor existencial mediante nuestra búsqueda de sentido. Lentamente escalamos la vasta montaña de realidad, paso a paso, respondiendo algunas preguntas y descubriendo otras nuevas, encontrando continuamente respuestas más profundas hasta que finalmente empezamos a relacionarnos con Dios y unirnos a Él. Llegamos a comprender que no podemos definir a Dios, aceptamos que está más allá de toda definición, incluyendo el término más allá de toda definición, incluyendo el término más allá de toda definición. Esta es la definitiva unidad. En un mundo de definiciones y paradojas, reconocemos a Dios que está más allá de todas las definiciones y paradojas. Todo en este universo consiste en dos dimensiones, una externa, y una interna. Con el tiempo llegamos a comprender esta dicotomía dentro de nosotros. Reconocemos que aunque el cuerpo físico es nuestra dimensión más visible y externa, es nuestra dimensión interna, o sea, nuestras emociones, nuestros deseos y aspiraciones, o sea, nuestras almas, la que es con mucho más importante. Debemos prepararnos para mirar al universo del mismo modo. Es cuestión de cambiar nuestra perspectiva de fuera hacia adentro, de adentro, o sea, de la perspectiva de fuera hacia adentro a de adentro hacia afuera. En lugar de mirar primero la capa externa y después viajar hacia adentro, debemos aprender a ver la capa interior como nuestra fuerza primordial y debemos cultivar la existencia de esta capa al punto donde podamos usarla para informar a la capa exterior. No es una tarea simple, pues pasamos nuestras vidas mirando el universo de afuera hacia adentro. Les recomiendo mi libro, se llama precisamente Descubriendo tu luz interior. Parte de allí primero, analizando esa parte. Al principio puede parecer imposible llegar a conocer a un Dios que es tan diferente de nosotros, pero Dios nos dio la capacidad de hablar sobre Él y nos dijo que debemos hacerlo. Podemos encontrar a Dios dentro de nosotros y podemos inclusive encontrar a Dios, al Dios que está muy por encima de nosotros. Es nuestro deber y nuestro mayor desafío reconocer la diferencia entre la realidad humana y la realidad divina y aceptar las oportunidades que Él nos ha dado de transportarnos de un plano al siguiente. Ok, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Quedamos en la página 269, el título que viene, cómo nos relacionamos con Dios? Ahí vamos, ya falta poco para terminar el libro, Baruch Hashem. Vamos avanzando. La próxima, bueno, no sé si el próximo domingo, creo que estamos, ahí les confirmo bien las fechas y todo, pero para la próxima clase de Hashem continuamos con ese título. Okay. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir también. Adelante. Así es, por acá escribí la señora Zunet muchos comentarios, muy bien, así es. Muchas gracias. Rocío, adelante, sí, levantó la mano Lorena. Hola, Rabino. Buenos días a Hola todos. Lorena, ¿cómo estás? Muy Bien. bien. Bueno, estaba escuchando su clase y me surgieron muchas dudas y quería ver si me podía despejar en alguna. Sí. Bueno, es que hablaba sobre la conciencia de Dios. Bueno, la Ujú, conciencia que nosotros tenemos hacia Dios o de hacer ujú, estas diferentes actividades del día pensando en servirlo a Él. Y me ujú, pregunté si había alguna diferencia entre tener la conciencia y no tenerla, porque pues hay muchas personas que quizá como caen en este pensamiento de agnostismo y no ujú, tienen conciencia, sin embargo son, digamos, buenas personas, ¿no? ujú. Entonces, Sí, ¿cuál es la diferencia entre tener y no tener esa conciencia? Y muy es buena pregunta. Ujú, sí.
Y bueno, usted mencionaba que era una forma también de experimentar los atributos divinos. Entonces, yo pienso que quizá es una forma de percibir al creador de diferente manera. No sé si está por ahí. Ujú. Sí, así es, muy bien, buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con en qué etapa del proceso está la persona. O sea, sí, es cierto, existen muchas personas que hacen buenos actos y no necesariamente tienen esa conciencia de ser monoteístas. O sea, eso es una cosa muy interesante que yo también lo he hablado. Existen personas que de pronto no dicen soy no ágida, no han aceptado las 7 leyes, siguen en algunos errores, pero son buenas personas y hacen buenos actos y ayudan a otras. Como también pasa lo contrario, existen personas que han dicho soy no ágida, pero a veces también tienen malas cualidades y a veces precisamente, bueno, de hecho el tema de malas cualidades es un proceso normal de refinamiento, pero esta persona ya aceptó por lo menos que existe Dios y que existen unos mandamientos que él debe cumplir, pero está en esa lucha con sus malas cualidades. Entonces, tenemos de que no siempre una persona que dice ser no ágida necesariamente a veces es un justo, solamente porque ya aceptó. Va en ese camino de convertirse en justo. ¿Okay? Entonces, yo, yo pensaría que tiene que ver con el punto, en qué punto el proceso está. Hablamos hace un momento de que la persona muchas veces actúa o percibe o empieza a ver estas cosas de la naturaleza y después llega un punto en que llega una conciencia de Dios. ¿Ya? Entonces puede ser que estas personas que son buenas personas, que actúan, de pronto no lo hacen con esa conciencia, están en ese punto digamos, de externo, vamos a decirlo así, o sea, viendo las cosas externas y de pronto no interiorizando la conciencia de un Dios. Y las otras personas que sí hacen muchas cosas tratando de seguir con una conciencia de Dios y seguir su voluntad, de pronto están en otro punto ya, un punto más avanzado, ya un poco más interno también. O sea, ya desde internamente ya ha percibido o tiene una conciencia de Dios. Pero en cuanto a los actos, no necesariamente podemos decir entonces que el otro está haciendo mal, solamente porque no tiene una conciencia, pero está en un punto donde, vamos a decir, donde tarde o temprano puede llegar a tener entonces esa interiorización y tener esa conciencia de Dios. Creo que la diferencia está en la etapa en que se encuentra. Sí. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces por acá levantó la mano la señora Sunep, adelante. Y después Edgardo, sí. Sí, yo pensando en lo que dice Rocío, de la Ujú, diferencia, yo pienso que lo que marca la diferencia básicamente está en involucrar a Dios, en que esté ujú, involucrado Dios o no dentro de la ecuación, como dicen muchos, ¿no? Eso es lo que marca definitivamente la diferencia, porque por lo que yo vi un estudio del rabino, del libro del rabino Asher, que es un espectacular, lo recomiendo impresionantemente, está en que cuando nosotros hacemos actos de bondad, entre comillas, pero no involucramos al creador dentro de esa acción, ahí estamos complaciendo prácticamente al ego, muchas ujú. veces. Entonces Así es. es muy distinto hacer un acto de bondad eh, con el creador involucrado allí. Es Ujú, completamente diferente. De hecho, lo que marca, lo que nos hace verdaderamente justo de las naciones, lo que respecta a las leyes no ágidas, está precisamente en cumplirlas porque el creador lo manda así y lo pide así. Es muy distinto a tener un buen comportamiento porque éticamente, socialmente es lo más aceptable, incluso lo conveniente. Entonces, ujú. estar involucrado Dios o no, desde el punto de vista de una conciencia divina, es lo que marca la diferencia en todas nuestras acciones, independientemente Sí. de que van a ser socialmente aceptadas. Así es, así es. Pero mire que de todas maneras, el hecho que la persona de pronto al principio hace algo más empujado por el ego no necesariamente es malo, es un nivel de pronto bajo. Pensemos, por ejemplo, en una película que les recomendé en mi grupo de WhatsApp, donde les decía que se vieran la lista de Schindler, una película bastante fuerte, bastante de muchas emociones. Pensemos, por ejemplo, en Oscar Schindler, que fue declarado justo a las naciones, ya, y está enterrado en el cementerio católico, creo que es Jerusalén, algo así. Pero miren que él empezó
con la intención de aprovecharse de la situación y hacer mucho dinero, hizo mucho dinero, incluso con dinero que no era de él, porque el dinero que él utilizó fue de judíos que tenían dinero, pero como los judíos estaban en una situación en que no, prácticamente no podían ni hacer empresa ni nada, entonces les dijo, ok, ustedes me dan el dinero, yo creo la empresa y yo les doy trabajo a ustedes. O sea, un negocio que si se lo proponen a uno en esta situación no es un buen negocio. Pero en ese momento era un gran negocio para los judíos y él también un gran negocio. Él no lo hizo con la intención de salvar a los judíos, se lo hizo con la intención de hacer dinero y punto. Pero mira que en el transcurso del tiempo, viendo todas las cosas que él vio, cómo maltrataban a los judíos, él terminó entonces gastándose mucho dinero para salvar a judíos y para alimentarlos. Entonces, a veces sí, ese es el punto. Lo que yo decía, le decía a Lorena, el punto es que a veces hay personas que hacen actos que pueden ser un poco egoístas porque parten de un egoísmo, pero al final de cuentas es un acto, es un hecho, es algo que está generando algo positivo. Con el tiempo, eso lo explica Rahman también, los actos tienen un poder tremendo de cambiar también la parte interior, por eso el tema de los hábitos. Una persona empieza a hacer algo externamente, aunque le cueste al principio, va a generar un hábito y va a generar entonces un sentimiento diferente al hacerlo, ya no lo va a hacer por el ego. Entonces, el punto es ese, claro, la conciencia, como usted lo dice, es vital, pero la pregunta de ella era cómo si una persona que no tiene la conciencia, entonces, como quien dice, no vale de nada lo que hace. Y la respuesta es sí, pero va en un punto en que va a llegar de pronto esa conciencia divina y Hashem mismo conduce ese camino. Así es. Muchas gracias también, señora Sunel, por su aporte. Y bueno, por acá, por último, le doy la palabra también a Edgardo. Adelante. Shalom, Rabino. Bueno, Shalom. gracias por la disertación. Sí. Rabino, mi pregunta es referente a lo que usted mencionaba, referente a, digamos, a la realidad y a Ujú. las grandes ocultaciones de este mundo. Sí. Eh, ¿Cuál es el propósito de Hashem al darnos situaciones con grandes niveles de ocultación y nosotros no podemos entender la enseñanza que nos está dejando esta situación, que nos deja, digamos, señales ocultas, pero no entendemos su significado? Entonces, Ujú. eso me ha estado dando, digamos que me ha dado muchas vueltas desde hace un tiempo. Sí. Claro, entendiendo todos estos conceptos del hasidismo, del ocultamiento del Ujú. eterno, que las situaciones que se nos presentan, que son señales, paralelismos, a veces que uno no logra entender. Ujú. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de Hashem de enviarnos esas situaciones que a la final nosotros no le encontramos una explicación? Así es, así es. Mira, existen cosas precisamente que explica la Hasidut, digamos, el tema de cosas reveladas y cosas ocultas, o sea, a veces milagros revelados, milagros ocultos, o vamos a decirlo así, un bien revelado y un bien oculto. Entonces, un versículo en la Torá que de hecho creo que en esta parasha lo leímos la parasha pasada, en la que se leyó este sábado, pues, decía, lo que está oculto es para mí. Es decir, en verdad hay puntos, hay situaciones en las que no podemos comprender y no vamos a comprender porque tal vez no nos conviene comprender. ¿Ya? Porque, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, una situación, imaginemos una persona, por ejemplo, por ejemplo, te voy a contar una historia, no voy a poner un ejemplo imaginario, sino una historia real del Baal Shem Tov. Había un hombre, había un hombre que era muy rico y una vez estaban en una fiesta y llegó un pobre, una persona muy pobre y se empezaron a compartir entre los que estaban en la mesa algo que se llama rapé. Rapé es como una cajita de un polvito molido que tiene un olor bastante agradable y es costumbre en judíos a veces cuando ayunamos olerlo porque dicen que los olores precisamente alegran el alma y ayuda un poco a manejar el ayuno, otras cosas, etcétera. Entonces es muy habitual verlo. Entonces empezaron a repartirse la cajita de rapé y tomaban y el pobre pidió un poco y este rico se lo negó. Ya, entonces, bueno, pero todo esto te lo que estoy contando porque el Barsha entonces lo aclaró, estaba oculto para el rico. El rico perdió su fortuna,
Entonces fue a pedir dinero donde el Baal Shem Tov y él dijo no. El ayudante del Baal Shem Tov le dio una suma y él dijo no, me han dado mejores sumas. Así decía, imagínate. Entonces él dijo, pero ¿cómo así? Quiero hablar con el Baal Shem Tov. Entonces Baal Shem Tov le pregunta, ¿por qué te niegas a recibir el dinero que te está dando? Y Rabino, discúlpame, pero yo era un rico, la gente que conoce quién era yo me da mejores sumas de dinero que eso eh, para no hacerme sentir mal. ¿Ya? Pero yo vengo a preguntarle a usted por qué perdí el dinero. Ahí está el punto. Ahí había algo oculto para él, pero ¿quién lo hizo revelado en este punto? El Baal Shem Tov. Baal Shem Tov le contó, lo que pasa es que tú hiciste esto, estaba en la fiesta y le negaste a este pobre un poquito de rapé. ¿Y qué hizo Hashem? Hashem le pasó tu fortuna a ese pobre. Él hoy día es rico y tú eres pobre. ¿Ya? Entonces, ¿viste? ¿Qué hizo el hombre? El hombre se dijo, pero ¿cómo puede ser? Se afligió y dijo, ¿cómo puedo yo recuperar mi estatus? ¿Cómo puedo recuperar? ¿Cómo puedo hacer teshuva? Entonces, él le dice, bueno, ese rico, que antes era pobre, ahora tiene un matrimonio de su hija para el día tal, deja allá y pídele que te dé algo de comida o algo así, y si él se niega, entonces se te pasará la fortuna de él para ti nuevamente. Y el hombre fue y estaba allí, entonces se presentó y le dijo al pobre al rico pues, le dijo que le diera un poco de comida, y le dijo, claro que sí, ven, siéntate, lo sentó, le dio comida, le dio bebida, y el hombre se tiró al piso llorando por lo que estaba, y le dice, pero ¿por qué llora? ¿Qué pasa? ¿Qué te hice? Y le dice, no, no, es que si me hubieras negado esto, Hashem me regresaba mi fortuna, y le empezó a contar toda la historia. Y entonces el pobre le dijo, o sea, el rico, pues que ahora era rico, le dijo, ok, si esto es así, entonces significa que mi riqueza la gané a costa tuya y por lo tanto, ahora vas a vivir aquí en mi casa, nunca te va a faltar nada y todo te lo voy a dar. ¿Ves? Entonces, a llegar a un acuerdo y bueno, pero bueno, ahí llegamos al punto. El punto es que había algo oculto, en este caso un sadik como el Baal Shem Tov no pudo revelar. También hay cosas ocultas que grandes sadikim como el Arizal también revelaba a veces a las personas. Tal vez en ese momento, sin duda, necesitaban conocerla porque ellos tienen permiso, pero hay cosas que hoy día no conocemos y que imaginémonos cuánto nos afligiríamos de pronto si en verdad son benéficas para nosotros saber qué cosas perdimos o qué cosas teníamos y ahora no tenemos o saber la verdadera razón de por qué me pasó esto. O sea, en verdad nos beneficiaría. A veces no, nos va incluso a perjudicar el camino, vamos a andar afligidos, deprimidos, etcétera. Entonces la razón es que, como dice la Torá en la parasha pasada, lo que está oculto es para mí. Es decir, hay cosas que él se las maneja porque él sabe cómo manejarlas, pero hay otras cosas que no. Él tiene, ahora, ¿por qué él hace que se presente la situación y no revele por qué? Porque la situación misma ayuda al tikkun, ayuda a la reparación, pero no te revele por qué, porque el por qué no te ayuda. ¿Ya? Entonces, pero ahora Sí, otras situaciones en las que sí se revela el por qué. Ujú. sí, pero el tema es Sí. que, ¿cómo entonces? Porque ha pasado que a Ujú. veces hay una situación, pero exactamente no se sabe o no puedo dar con el ticún exacto. O sea, ¿qué es lo exactamente lo que uno tiene que corregir? Exactamente la segulá para poder salir de la situación. Entonces, es un Mira, poco sí, voy a responder eso. confuso. Muy buena, muy buena. Mira, no hablaremos de Segulá ni de Tikkun porque a veces nos va a volar mucho la mente por esos lados, pero hablemos de lo racional. Em, Hay situaciones donde, no, más bien, siempre uno debe examinar sus actos. Así lo dice el Talmud en Berajot. Uno debe examinar sus actos eh, para entender por qué pasó cierta situación. ¿Ya? Porque a veces, por ejemplo, hay una persona que se metió en un mal negocio y dice, ay, ¿por qué me pasa esto, Hashem? Pues tú tomaste una mala decisión, le echas la culpa a Hashem. Como dice el proverbio, el necio Claro, toma decisiones exactamente. Entonces uno eso es muy claro. tiene la obligación de examinar sus actos, ¿ok? Pero sí, dice el Talmud, sí, tú examinas tus actos y no encuentras una respuesta, es decir, tú examinaste, tú analizaste en qué me equivoqué o tal cosa y no encuentras una respuesta, entonces puede ser precisamente situaciones que Hashem está poniendo que uno no llega a comprender pero se necesitan que uno las viva, ¿ya? Y ahí donde está el tema, donde entra el tema de la emuná,
ya, porque va más allá de la razón a veces. No, si yo examino mis actos, en verdad no hay nada, absolutamente nada de que yo haya hecho mal, pues entonces simplemente digo, Hashem, gracias. Es como pensemos en Job, por ejemplo. Job nunca supo, o Job nunca supo por qué le estaban pasando las cosas. Nosotros sabemos hoy día porque hay midrashim, cosas que cuentan, pero él no sabía. Pero ¿qué hizo? Se rasgó su ropa y dijo, bendito eres tú Hashem, bendijo a Hashem, porque así, de hecho, de ahí tal vez nos dice que tenemos que bendecir a Hashem, es una misbah, bendecir a Hashem también en la desgracia, ¿ya? Entonces, por eso dice, bendito eres tú Hashem, que me lo diste todo y me lo quitaste todo, desnudo vine al mundo y desnudo me iré de él. Eso que hizo Job es lo que hace una persona cuando a veces no entiende por qué, pero sabe que el por qué es bueno, aunque le duela, pero sabe que viene de Hashem. Entonces, esa es una situación que podemos hacer, porque a veces no vamos a encontrar realmente el por qué, pero sí tenemos que indagar todo lo posible en nuestros actos, y si nuestros actos todos están bien, entonces es algo que no podemos entender y simplemente es cuestión también de agradecer a Shem. ¿Ya? A veces, bueno, a veces son hasta años de plegaria pidiéndole al Eterno. No, y a mí veces me pasa que en los años te llegan las respuestas. A veces tú miras y dices, otra ya cosa. entiendo. Exactamente. Sí. Pero mira que uno no debe enfocarse tanto, como dices tú, revélame el porqué y eso. O sea, no, es mejor agradecer y como pasar la página. La verdad, no es, Lo que no pasa, es lo que pasa es algo que que... sí, lo que pasa es que a veces hay enseñanzas que uno no logra captarlas. Entonces, Ujú. con las enseñanzas, uno, digamos que pudiese ser una corrección más adecuada para un futuro, una situación futura. Sí, Ese así es, sin el, duda. Si Hashem sabe mucho mejor eso que tú obviamente, y si él considera que es bueno, te lo va a revelar. Y si te lo va a revelar el día siguiente, la semana siguiente, 5 años después, 10 años después, él te lo va a revelar en el momento adecuado, ¿ya? Para que precisamente se aprenda de eso. Entonces, eso es lo importante ahí, que él siempre nos va a dar lo bueno y en su momento. Y si en algún momento eso es oculto, puede ser que se revele, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Todo lo que nos envía es bueno. Ok, pero muy buena pregunta, muy buen análisis. Ok, bueno chicos, voy aquí a tener la grabación. Les deseo una bonita semana, muchas buenas noticias, que seamos nuevamente, les digo, juzgados para bien, tengamos un año bueno y dulce, con muchos decretos buenos, mucho estudio, muchas buenas noticias. Chao, Muchas chao. gracias.